para esta presentación que está relacionada claramente con el programa de Master en Finance que estamos ofreciendo en el instituto. La intención que tengo es en la próxima media hora, 40 minutos, ojalá, darles una visión, ojalá bastante completa, bastante integral, de lo que el programa de maestría en finanzas que estamos ofreciendo en el instituto desde hace varios años ya involucra. Perdón, y que no. ¿De qué se trata? En términos de contenido académico, facultad que enseña, módulos, cursos, contenido de algunos de los cursos, la logística, el proceso de admisión y algunos otros detalles, para que al final de la presentación pues puedan hacer sus preguntas, cualquiera que tuviesen, pero principalmente para que tengan al final de ella, de la presentación, pues una visión bastante completa, ojalá, de lo que el programa persigue y lo que quiere y cuál es el candidato que quisiéramos tener en el programa, para ver si es algo que se ajusta a sus necesidades. Si lo que estamos ofreciendo en el instituto de verdad hace un buen match con lo que ustedes andan buscando. Déjenme comenzar, sin embargo, con unos temitas de contexto. Quisiera motivar un poquito el programa. ¿Por qué es que en INCAE nos aventuramos a ofrecer maestrías especializadas y entre ellas, pues, la maestría especializada en finanzas, en formato ejecutivo? Ya voy a hablar de ello. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estamos enfrentando 4 macro tendencias, llamaría yo, en el mundo, ninguna de las cuales es realmente nueva, y las unas se refuerzan con las otras, pero sí nos obligan a educarnos mejor, a prepararnos para enfrentar ese mundo más complejo, más digitalizado, como estoy mencionando aquí, con otras características. Y para poder, digamos, funcionar de mejor manera y tener éxito, ojalá, en este mundo en el cual están estas 4 macro tendencias afectándonos de manera importante. Una de ellas es un mundo crecientemente digitalizado. Eso no es ninguna novedad, pero sí para el sector financiero, un poco más quizás. Hoy en día, pues, un porcentaje altísimo de la población mundial tiene un celular en la mano, cada vez más, y eso le permite a los habitantes del planeta acceder a una serie de servicios y productos financieros, entre ellos, que hace tan solo unos años eran impensables. El primer iPhone salió en el 2007, si se acuerdan, más o menos. O sea, no tiene mucho tiempo. Y de muchos de los modelos de negocios que vemos hoy en día, y la revolución fintech, ciertamente, uno de los temas que vamos a tocar en el programa, pues no podría ser posible si no tuviéramos este mundo crecientemente digitalizado. Eso es algo que ha venido ocurriendo en los últimos 15, 20 años, que seguirá ocurriendo en el futuro, sin duda, con cryptocurrencies o monedas digitales, por ejemplo, y eso no sería posible si no estuviéramos cada vez más en un mundo más digital y más digital. Segundo, mundo globalizado. Eso tampoco es nuevo. Esto ya tiene más décadas, incluso más que la digitalización del planeta, quizás. Esto tiene entrado 40, 50 años, quizás. Pero lo que sí es cierto es que la velocidad con que el mundo se ha integrado en la última década, diría yo, es bastante acelerada. Se ha ido acelerando. La crisis financiera del 2008, de la cual todavía no hemos salido, la verdad, y por supuesto ahora se nos vino la del COVID, nos ha revelado, nos dejó la del 2008 posiblemente evidencia de que el mundo era bastante más plano, para usar un término que se puso muy de moda, pero para decirlo en buen cristiano, mucho más globalizado, mucho más integrado de lo que esperábamos. La velocidad con que la crisis financiera se expandió por todo el planeta, pues fue impresionante realmente, y nos dejó saber que el mundo estaba bastante más integrado de lo que pensábamos quizás. La del COVID también. La pandemia también nos ha dejado afectando a todos los países del planeta en muy poco tiempo en general. Lo que nos dice es que, y a pesar de las restricciones a la movilidad de la gente, y vuelos y demás, pues tenemos el COVID en todos los países del planeta fundamentalmente y sus variantes incluidas. El mundo bastante más globalizado de lo que hubiéramos pensado, quizás, una tendencia que ya tiene rato y una tendencia que nadie puede parar.
Algunos países se esfuerzan por ello, Venezuela, Norcorea, quizás, pero yo creo que es una tendencia que no van a poder limitar. China un poco, en alguna dimensión, recientemente, pero eso no lo para nadie y estaremos cada vez más en un mundo más y más globalizado. Eso nos da a los que vivimos en América Latina acceso a productos y servicios de tipo financiero, a mercados de capitales, por ejemplo, y a relaciones con instituciones financieras mucho más complejas, mucho más grandes, mucho más extensas y complejas de lo que teníamos hace tan solo unos años. Y eso pues nos obliga también a los que estamos en el área financiera a prepararnos, a educarnos y a entender todas esas cosas que se hacían en mercados, digamos, que no estaban accesibles para nosotros, pero ahora sí lo están. Complejo, eso viene con las dos tendencias anteriores, cada vez más complejo. Productos y servicios financieros más complejos, que están a nuestro alcance, que hace tan solo un tiempo tal vez no, pero que ahora sí. Entonces hay que entenderlos. Y tal vez cuando yo estudié en la universidad o hice mi maestría hace algún tiempo, pues no conocer de derivados financieros o de exposición cambiaria no era tan grave. Pero hoy en día, o de mercado de capital, o de ETFs, o hedge funds, o cosas de esas. Pero hoy en día ya no puedo darme ese lujo. Hoy en día sí necesitamos conocer eso y son claramente instrumentos más complejos que nos obligan a reinventarnos de alguna manera, a capacitarnos de alguna manera. Y esto también, incierto. Un mundo incierto, no solamente con COVID, que todavía no sabemos muy bien dónde va a terminar esto, ojalá que pronto, pero incluso antes de la pandemia, elecciones en Estados Unidos con resultados muy inciertos, Brexit, ciertas dificultades en China, por ejemplo, recientemente, que han desplomado los mercados asiáticos, el China tecnológico por lo menos, temas de elecciones complicadas en no pocos países de América Latina, Perú, Ecuador, Nicaragua, pronto, México, etcétera. Altamente incierto el mundo, bueno, y eso nos obliga también a conocer formas, técnicas, instrumentos que podemos para tratar, o herramientas para poder por lo menos analizar esos riesgos de alguna manera. ¿Qué impacto tiene eso en el quehacer financiero, en la gente que estamos relacionadas con el ámbito financiero? Bueno, manejo de riesgo más complejo. Necesitamos conocer técnicas, instrumentos que están a nuestra disposición, cómo podemos analizar los riesgos, cómo podemos administrarlos. Relación con mercados financieros directamente, ya no a través de los proveedores de crédito más tradicionales, ya no es llamar a mi banco de confianza. Ahora tengo que entender cómo participar en bolsas de valores, cómo puedo quizás emitir, cómo hacer titularizaciones, qué instrumentos tengo en los mercados financieros internacionales para invertir o para buscar fondos, crowdfunding, monedas virtuales quizás, etcétera. Valoración de instrumentos financieros más complejos, opciones, swaps y otros, mucho más prevalentes en nuestros mercados que hace tal vez algunos años no, y decisiones de inversiones más complejas, fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Muchas empresas brincando las fronteras para ir a los mercados de los países vecinos, las joyitas locales de alguna manera queriendo fusionarse para ganar escala y poder conquistar mercados internacionales. Eso también hace que las decisiones de inversión sean más complejas como fusiones y adquisiciones. Todo eso tiene un enorme impacto en el quehacer financiero. Y eso pues nos obliga de alguna manera a especializarnos. Un mundo más especializado, más complejo, más incierto requiere de especialización y de conocimientos especializados. Y es por eso que el instituto hace algún tiempo, 5 años, 4, comienza a ofrecer maestrías especializadas, entre ellas la maestría especializada en finanzas. Porque necesitamos gente en América Latina que ya no simplemente haya cursado algunos cursos de finanzas quizás en su MBA o en su carrera universitaria, pero maestrías que van más allá, más especializadas para enfrentar ese mundo que acabo de describir, crecientemente globalizado, complejo, digitalizado y más incierto. De hecho, lo reconoce el Financial Times en un artículo de junio de hace unos años, donde dice que este mundo complejo ha creado mayor demanda para graduados de finanzas que estén bien formados, ¿verdad? Que hace tanto, y esto en América Latina ciertamente es incluso posiblemente más cierto, y que másters en finanzas entonces son necesarios que le den a los estudiantes el conocimiento,
las últimas tendencias y las herramientas más valiosas que van a necesitar para poder operar en esta industria que está cambiando muy rápidamente. Y dice, estos individuos, dice el Financial Times, siendo quizás una de las 2 o 3 quizás publicaciones más importantes en el área financiera, menciona que los individuos que tengan la madurez intelectual y la independencia de pensamiento que esta industria que está cambiando y demás y que el mundo financiero está reclamando o pidiendo, son aquellos que únicamente programas de posgrado pueden crear o desarrollar. Y de ahí la necesidad de una maestría especializada, de maestrías especializadas en general en el mundo y por supuesto de una maestría especializada en el área financiera. En INCAE, conscientes de esa necesidad, es que decidimos lanzar estas maestrías, entre ellas la maestría en finanzas, en colaboración con Darden School of Business. Ya voy a hablar un poquito de ello. Y lo que quisiera, una vez hecho esta breve introducción de qué es lo que motiva al instituto. El instituto tradicionalmente lo que había ofrecido siempre había sido su MBA, su Master in Business Administration, un MBA general para gerentes generales, tanto en su modalidad ejecutiva como full time. Pero hace 5 años, más o menos 4 o 5 años, comenzamos a ofrecer estas maestrías especializadas. Ya alejándonos un poquito de esa tradición harvariana, si quieren verlo de esa manera, de ofrecer únicamente MBAs de tipo general. Y ahora maestrías especiales, por las razones que ya expliqué. Nosotros lanzamos esta maestría hace 4 años, 5 años aproximadamente. Ya tenemos 3 generaciones graduadas y estamos reclutando la 4ª. En fin, si usted, persona que me escucha, que nos atienden en este webinar, si ustedes son una persona que en algún momento ha pensado que requiere, necesita, le haría mucho beneficio tener un conocimiento más sólido de finanzas empresariales o de la forma que funcionan los mercados de capitales internacionales o de metodologías para valorar compañías o de técnicas más avanzadas para análisis de proyectos y estructuración de financiamientos o conocimientos sobre opciones, futuros o swaps, entender mejor la fuente de exposición cambiaria de las empresas a tipos de cambio, temas de banca de inversión y fondos de private equity y análisis de riesgos, la maestría ejecutiva en finanzas probablemente es un programa que a usted le interesa, posiblemente. Paso seguidamente a explicar el programa en detalle. Y hay 2 temas principales en los que me quisiera concentrar un poquito. Los 2 temas principales en los que quisiera hacer énfasis son, 1, el contenido académico del programa. A mí me parece que uno de los temas más relevantes que uno debería revisar con detalle cuando está pensando en matricularse en un programa formativo que lo forme, que le haga diferencia, es el contenido académico de ese programa. ¿Qué me van a enseñar en ese programa y qué no? Hay que tener cuidado con ello porque algunos programas tienen nombres, maestrías, por ejemplo, en finanzas, por ejemplo, pues tienen el nombre de maestría en finanzas o maestría en banca y finanzas. Pero cuando uno va a ir a ver el pensum académico de esas maestrías, se encuentra con que, en no pocos casos, que el contenido en realidad es poco finanzas, si acaso un tercio, en algunos casos, si acaso un tercio es finanzas, el resto son otras cosas, como negociación o manejo de juntas directivas, organización, liderazgo, incluso métodos cuantitativos, accounting básica en algunos casos, contabilidad, y apenas un tercio, si acaso, del programa. Y en algunos casos, finanzas bastante básicas, a pesar de que tiene el título de Master in Business Administration o maestría en finanzas. Eso es más un MBA regular y normal y general, como el que ya describí, más que una maestría en finanzas. Supongo que el nombre de maestría en finanzas suena muy bien y entonces es una buena forma de mercadearlo, asumo yo. Nuestra maestría en finanzas sí es una maestría en finanzas y una de las cosas que quiero aclararles y quiero revisar con ustedes con algún nivel de detalle es el contenido académico, como ya dije, para que se den cuenta que de cabo a rabo, los 10 cursos que tenemos en esta maestría, los 10 son del área financiera o directamente relacionados con el área financiera. En esta maestría no hay operaciones, no hay marketing, no hay liderazgo, no hay negociación, no hay otras cosas. Si ustedes están interesados en esos temas, el instituto tiene su Executive MBA, su maestría que sí incluye todos esos temas, incluye finanzas también y otras cosas. Pero si ustedes lo que quieren es una maestría especializada en el área financiera, esta es para ustedes. Y esta sí es una maestría especializada en finanzas, como ya veremos. Lo ofrecemos INCAE con la colaboración de
a la University of Virginia, Darden School of Business, en su modalidad presencial. Universidad de Virginia es una de las mejores facultades del mundo en las universidades, es una universidad hiper reconocida y su facultad es especialmente buena, la del INCAE también, y es con ellos que ofrecemos este programa. ¿Cómo es el formato? El formato es de 10 semanas, a lo largo de lo cual vamos a cursar 10 cursos de finanzas, distribuidas más o menos alrededor de 10 meses. Eso significa que comenzamos en septiembre aproximadamente y vamos terminando en junio del año subsiguiente. Comenzaríamos en septiembre del 2021 y estaríamos terminando más o menos en junio, julio del 2022 aproximadamente para terminar el programa de maestría. La malla curricular, el contenido académico, como ya mencioné, son 5 módulos a lo largo de 10 semanas. Los módulos son dos cursos que se enseñan en tándem, ¿verdad? Se enseñan en tándem a lo largo de 2 semanas, separadas más o menos un mes, y eso nos da las 10 semanas y los 10 cursos de los que estamos hablando. ¿Cuáles son esos 10 cursos? Me interesa un poquito de nuevo en esa intención de revisar con ustedes un poquito el contenido académico del programa y asegurarme, ojalá, y asegurarles a ustedes también que lo que el programa involucra es lo que ustedes andan buscando, pues revisar un poquito el contenido académico, como ya les mencioné. Las primeras 2 semanas se cursan estos primeros 2 cursos, en principio. Estos cursos son análisis macroeconómico y el estado de la economía mundial y contabilidad financiera y administrativa desde una perspectiva gerencial. ¿Cuáles son los subtópicos que vamos a ver? ¿Cuáles son los tópicos principales que incluimos en esos cursos? Para que de nuevo entendamos de qué estamos hablando. Bueno, políticas macroeconómicas y competitividad de las naciones en el curso de macro, política fiscal, macroprecios, política monetaria, su impacto en los mercados financieros, el mercado de bienes y servicios, el mercado de dinero, de bonos, divisas, condiciones de paridad, una introducción a condiciones de paridad y tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, diferentes esquemas cambiarios, crawling pegs, fixed, etc. Crisis, y después hacemos un recorrido por varios países para aprender de lecciones, ojalá, de la experiencia de esos países, en 2 dimensiones, uno de crisis económicas y la otra de políticas que se han considerado de alguna manera exitosas, políticas macro. Crisis económicas interesantes, Argentina, que ya está en otra crisis para variar, México en su momento, Tequila, Grecia en su momento, Brasil en su momento y el sudeste asiático. Y lo que podemos aprender de esas crisis, pues es bien interesante, las lecciones que podemos derivar en principio de esas crisis, y políticas exitosas como Irlanda, Singapur y China también. ¿Qué podemos aprender de ello? De la parte que presumiblemente ha sido exitosa. Y por supuesto, la economía mundial, situación actual y riesgos latentes, ¿verdad? Y ahí, pues obviamente hablaremos de COVID, evidentemente, y de qué se espera hacia futuro. Ese es el primer curso. El segundo curso es contabilidad administrativa y financiera, un enfoque gerencial. Ahí veremos análisis de estados financieros, proyecciones financieras, normas NIFS versus US GAAP, principales diferencias y efectos que eso tiene en los estados financieros. La contabilidad y su papel como parte de un Enterprise Risk Management System, o sea, de manejo de riesgo, movimientos de tipo de cambio y conversión de estados financieros, contabilidad gerencial y de costos, costos estándar, análisis de variaciones, presupuestos flexibles y costeo ABC. El tercer curso, moneda y banca, teoría y política monetaria, tasas de interés, inflación, regla de Taylor, la curva de rendimiento y la estructura temporal de las tasas de interés, cómo se evalúan las instituciones financieras, cómo hacen los supervisores para tratar de determinar, digamos, de alguna manera si las instituciones financieras son sólidas o no, qué requisitos tienen, cómo podemos ver si están haciéndolo bien o no tan bien, márgenes de intermediación, riesgo de crédito, ese tipo de cosas, gestión de riesgo, gobierno corporativo y, por supuesto, cumplimiento en instituciones financieras. Es el curso de moneda y banca. Finanzas corporativas avanzadas, curso número 4, el diseño de políticas de deuda y dividendos, estrategia financiera y creación de valor, técnicas avanzadas para análisis de inversiones, van ajustado, por ejemplo, reestructuración financiera y temas de gobierno corporativo. Curso número 5, y ya vamos por la mitad de la maestría, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones. Y el curso número 6 es derivados financieros.
¿Qué veremos en valoración de empresas, fusiones y adquisiciones? Bueno, el proceso y métodos disponibles para valorar empresas, valoración por múltiplos, descuento de flujo de efectivo, primas por descuento, liquidez y tamaño, formas de pago en fusiones y adquisiciones, valoración de nuevas empresas, mecanismos para prevenir compras hostiles, compras apalancadas, private equity, valoración de entidades financieras, fusiones y adquisiciones en la práctica. En derivados financieros, futuros, forwards, opciones financieras, Black-Scholes, árboles binomiales para valorar calls y puts, fundamentos básicos de notas estructuradas y estrategias de cobertura con forwards y con opciones para mitigar riesgos de precios en commodities, tipos de cambio, por ejemplo. Curso número 7, mercados de capital, valoración y riesgos en títulos de renta fija, valoración y riesgos de títulos de renta variable, títulos con opciones incluidas, mercados de divisas, IPOs. Curso número 8, lo llamamos Innovación Financiera y FinTech. Este es el curso con el cual nos apoya la Universidad de Darden. Ellos están bastante más cerca de estos temas que nosotros acá en América Latina y entonces tienen mayor expertise en ello. ¿Qué temas cubrimos ahí? Introducción a las opciones reales, Embedded Options, títulos preferidos con opciones de conversión y participación incluidas, Warrants y Restricted Stock, la industria de Private Equity, Venture Capital, Pre-Money Evaluation, Post-Money Evaluation, introducción a la criptografía, Bitcoin, Blockchain y sus aplicaciones. Curso número 9, portafolios de inversión. Curso número 10, con el que terminaríamos la maestría, finanzas corporativas internacionales. El curso 9, teoría de portafolios y diversificación, construcción de portafolios eficientes, Markowitz, Black-Leaderman, estrategias activas versus estrategias pasivas, gestión y riesgo en carteras de inversión, portafolio performance y atribución de resultados, tema bien complicado, por cierto, fondos mutuos, fondos de cobertura, hedge funds, ETFs y esos instrumentos novedosos, digamos, medianamente novedosos. Finanzas corporativas internacionales, exposición cambiaria a nivel corporativo, exposición de conversión, exposición económica, exposición de transacción, hedging y creación de valor, cuándo crea valor el hedging, cuándo no tanto, valoración en un contexto internacional, flujos de caja, en qué moneda, riesgo país, cómo se incorpora en el análisis, principios de tributación multinacional, sistemas mundiales, sistemas territoriales, project finance, asignación de riesgos, creación de valor y acceso a los mercados internacionales de capital vía deuda o equity, ADRs, American Depositary Receipts e instrumentos similares, eurobonos. Y con eso terminamos la maestría. Como podrán ver, los 10 cursos son de finanzas. Esta sí es una maestría especializada en finanzas y lo quiero dejar claro porque si ustedes lo que quieren es de verdad una maestría especializada en finanzas, este es el programa para ustedes, probablemente en América Latina. Si lo que quieren es más un MBA general, pues el instituto tiene su EMBA, ¿verdad? El Executive MBA, que evidentemente lo que tiene de finanzas es más o menos una quinta parte de lo que acabo de describir aproximadamente, porque el resto del programa del EMBA pues son otras cosas como negociación, producción, operaciones, marketing, estrategia corporativa, liderazgo, organización. El otro tema que quería rescatar, que se me olvidó decir al principio, no solo el contenido académico, sino la facultad. La otra cosa que yo creo que uno como potencial estudiante de un programa debiese sopesar mucho es quién tendré en el aula, quién es el profesor. Un profesor hace toda la diferencia. Un profesor bueno, un profesor malo, enseñando la misma materia, son dos cosas. La experiencia es completamente diferente y yo creo que todos hemos experimentado eso. Bueno, la facultad del INCAE es muy seleccionada, la de Darden también. En realidad, el modelo de profesor del instituto y de Darden, en eso coincidimos, es un profesor que tiene un alto grado doctoral, Harvard, Ohio State, Oxford, Florida, Gainesville, Brandeis, MIT, Brandeis, Pennsylvania, Wharton, Manchester, La Sorbona, Toronto, Harvard, MIT, NYU, Minnesota, etc. Y todos con grado doctoral de universidades debidamente acreditadas, de un programa doctoral que requiere 4, 5, 6 años de full-time study, ¿verdad? De verdad, acreditado, un PhD o DBA, serio, o sea, una persona académicamente muy preparada, pero además, y aquí está lo importante quizás, es un profesor que normalmente hace consultoría en sus áreas de especialidad, ha sido o fue ministro de algún gobierno o ha sido presidente del Consejo de Supervisión Financiera en su país o ministro de Hacienda o ministro o
presidente del Banco Central o ministro de Comercio Exterior, o hace consultoría regularmente, es miembro de juntas directivas, está en empresas a través de la región. Entonces es un profesor que no solamente tiene un alto grado académico, un alto grado de conocimiento en su área de especialidad, sino que además conoce la realidad de la región, conoce lo que están enfrentando las empresas, ha oído de los problemas que están enfrentando las empresas y los conoce. Y de alguna manera entonces también puede aterrizar esos conceptos y esas ideas y esas teorías que los libros de finanzas, digamos, en este caso finanzas, proponen y las aterriza a la realidad de las empresas. Lo pueden hacer esa conexión. Y eso es un modelo de profesor en las escuelas top del mundo. Ese es el modelo de profesor que existe en Harvard, en MIT y en Darden también. En Darden compartimos esa visión del tipo de profesor que queremos en el aula. Este es el tipo de profesor que van a tener en el programa. No es alguien invitado que apareció por ahí en los últimos 15 días, ni mucho menos. Comparten, digamos, esa habilidad. Darden es exactamente igual en sus profesores. La otra cosa que compartimos con Darden es la metodología de casos, y en eso hacemos un muy buen match. Ellos también usan de manera extensa la metodología y preponderantemente la metodología de casos. Requisitos para entrar en el programa. Bueno, por supuesto, un título universitario. Es un programa de maestría, entonces necesitamos asegurarnos que ustedes efectivamente tienen un grado universitario para poder estar matriculados en una maestría. Lo tienen que tener. Típicamente 3 o 5 años de experiencia relevante, ¿verdad? En el área financiera, eso es bastante deseable en principio. Alrededor de 30 años de edad, no es un requisito así estricto, completa y totalmente. Hemos tenido gente más joven de 30 años, pero normalmente alguien que ya decidió que finanzas es lo suyo, que ya entendió que finanzas es lo que le gusta, que es lo que quiere hacer carrera, que es lo que necesita profundizar y especializarse, y que ese es el campo en el que quiere especializarse, probablemente es una persona de por ahí, no necesariamente alguien de 21 años o 22 años, pero bueno, puede ser. Pero tal vez el requisito más importante, por eso tiene una estrellita aquí, es ese enorme deseo de profundizar en el área financiera. Como ya vieron, este es un programa de finanzas especializado en finanzas y para gente que quiere esto, que está buscando esto y que quiere cursar esa batería de cursos, que necesita cursar esa batería de cursos que describí, que le hace falta, que lo requiere, que le haría muy bien. ¿Cómo es el proceso de admisión? Bueno, hay una entrevista con nuestra gerente de admisiones y ahorita les damos los datos de contacto para aquellos que estén interesados. Después, esto es para asegurarnos que lo que ustedes andan buscando es lo que nosotros estamos ofreciendo, que hay un buen match de expectativas y lo que estamos ofreciendo, expectativas de ustedes y lo que nosotros ofrecemos. Y si eso es correcto, pues pasamos a la aplicación en línea, todo se llena en línea, hay cartas de recomendación, hay notas de la universidad, copias de los títulos, unos essays que hay que llenar. Después se hace un examen de admisión. Esta maestría tiene un examen de admisión. Es relativamente inusual que las maestrías ejecutivas en el mundo soliciten examen de admisión, pero nosotros nos queremos asegurar de que la gente que está en el programa de alguna manera tiene ese interés en el área financiera y tiene las habilidades cognitivas necesarias y sobre todo no le tiene alergia a los números y a las derivaciones y a las, digamos, y a los cálculos y a los Exceles y ese tipo de cosas, valor del dinero en el tiempo, cosas sencillas, estadística, porque pues alguien que tuviera alergia a esos temas probablemente va a tener un rato difícil en el programa, ¿verdad? Después, si todo eso sale bien, una entrevista con el profesor que les habla típicamente y una resolución finalmente del comité. Este proceso, si se lleva bien, podría tomar, si se hace todo, digamos, todo sale perfectamente bien y se hace todo rápido, uno lo puede completar tal vez en unas 2 semanas, 3 semanas, pienso yo. Por rápido, pensaría yo. Por rápido. Normalmente toma más. ¿Y por qué toma más? Porque, bueno, hay que coordinar la entrevista con el gerente, la aplicación en línea requiere las notas de la universidad, a veces no es tan fácil conseguir las notas de la universidad, a veces es muy rápido, hoy en día es un poquito más fácil, por razones obvias, pero a veces no es tan sencillo, las copias de los títulos, a veces no es tan fácil. Las cartas de recomendación, hay 2 cartas de recomendación, a veces los que llenan las cartas de recomendación lo hacen muy rápido, a veces hay que rogarles un poquito y hay que estar detrás de ellos. Hay que programar el examen de admisión un día que se pueda realizar en un momento en el que a ustedes les quede bien y el instituto lo pueda realizar.
Eso toma un tiempito. La entrevista con el profesor también hay que coordinarla, hay que ver dónde hay espacio en ambas agendas, el del potencial estudiante y el del profesor, evidentemente. Y finalmente la resolución del comité puede tomar unos días. Entonces, este proceso quizás en lo más típico toma, no sé, entre unas 4 y 6 semanas en lo típico. Nosotros vamos a comenzar en septiembre próximo, a principios de septiembre, con el programa. Entonces, con el programa 2022. Entonces, mi recomendación es que si están interesados en el programa, inicien el proceso lo antes posible, porque no es tan rápido a veces, ¿verdad? Por los temas que ya mencioné. Y entonces, pues mejor tener todo avanzadito, todo hecho, todo completo, pues para no tener problemas. El financiamiento también puede ser un tema. Y el otro tema que a veces requiere tiempo y que uno quiere hacerlo con la mayor anticipación posible es el permiso de la empresa, ¿no? El permiso de la empresa para ausentarse una vez al mes, más o menos, para capacitarse, para formarse en este programa, pues requerimos una carta de la empresa diciendo no tengo problema con que el estudiante falte, mi empleado, pues falte una semana de tales fechas. Y eso, pues, si uno lo pide con mucha anticipación, el jefe normalmente dice, ah, sí, ok. Pero si uno lo pide una semana antes, probablemente no lo van a ver con buenos ojos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con la mayor cantidad de tiempo posible. Inversión, el programa tiene una inversión de $28,000, digamos que incluye almuerzos, refrigerios, cenas y demás de sus semanas en el instituto, incluye, pero hay una parte variable que tiene que ver con hospedaje, traslados y boletos aéreos. La llamamos variable porque depende de dónde vengan. Los boletos de Paraguay, digamos, no es lo mismo que un boleto desde Panamá o de Nicaragua o de Guatemala. Los costarricenses, dado que el programa es en Costa Rica, pues no hay boletos involucrados. Entonces estos traslados dependen mucho del origen de donde ustedes vengan. También hay un par de opciones para el hospedaje, etcétera. Entonces hay un monto variable que hay que sumarle dependiendo de sus condiciones particulares a esos $28,000. Al final el programa terminará costando, no sé, unos $36,000, $38,000, que es dinero, pero, y que hay que financiar, por supuesto. Pero quiero ponerlo en perspectiva porque creo que es importante. Es una cantidad de dinero importante, sin duda, pero quiero ponerlo en perspectiva. Miren, programas similares en Estados Unidos o en Europa de este contenido académico, con esta facultad, etcétera, pueden andar costando 5,000 por ahí, dólares o euros. Dólares si es en Estados Unidos, euros si es en Europa, por semana de educación. Semana de 5 días, típicamente. 4 días y medio, muy a menudo. O sea que un programa de 10 semanas como este les estará costando alrededor de $50,000 o 50,000 euros, dependiendo de si están en Estados Unidos o en Europa. Este es bastante más accesible, digamos. Segundo, esto solo incluye el tuition, esto es solo la matrícula del programa. A esto hay que sumarle los boletos aéreos a Europa o Estados Unidos y hay que sumarle el hospedaje en Estados Unidos o en Europa. Y entonces un programa parecido en Europa o Estados Unidos terminará costándole $70,000, $80,000 o euros, dependiendo de dónde sea, etc. Desde esa perspectiva, esta inversión pues resulta, me parece atractiva y de hecho yo creo que lo es para el nivel de programa que se está ofreciendo. Si ustedes dividen la cantidad de dinero que hay que invertir en el programa entre el número de días por día o por hora clase, también es uno de los programas más económicos que el Instituto LINCAE ofrece. Así que visto desde esa perspectiva, también es un buen negocio, digamos. No estoy diciendo que 36, $38,000 no sea, bien, hay que financiarlo, es plata y hay que financiarlo. Pero también es importante verlo en términos relativos como debe ser, ¿no? Y para entender bien de qué estamos hablando. El perfil del participante, en las ediciones 1, 2 y 3 hemos tenido relativamente menos mujeres de lo que normalmente tenemos en el instituto hoy en día. En los programas de maestría andamos más o menos 40-60, ya la tercera edición anduvo más equilibrada y esperamos que esta cuarta también, en términos de género. En promedio de edad es 37 años, hay un amplio rango de edad, desde 27, 29 años, creo que la persona en las primeras 3 generaciones, es probable que este año tengamos una persona un poquito menor,
pero desde 29 años hasta 57 años hemos tenido. El promedio es 37, pero hay un amplio rango de edades. Nacionalidades, bueno, 9 países, 9, 10 países típicamente. Industrias, la gran mayoría de la gente que está en nuestros programas viene de la banca, en la maestría en finanzas, por supuesto, en el área financiera, en el área de consultoría, típicamente. Y la gran mayoría de los backgrounds son economía, administración, contabilidad, típicamente. Típicamente. O sí hemos tenido algún abogado, algún ingeniero y algún arquitecto. Más ingenieros. Arquitectos solo uno y abogados uno, me parece, o dos. Gente muy especializada en el área financiera, eso sí. Digamos, gente de bufetes que está relacionada con mergers and acquisitions y cosas de esas. Bueno, aquí hay un par de fotos de las primeras 2 generaciones. El campus de Darden, en Virginia, donde esperamos estar en abril de 2022, si la pandemia nos lo permite, ojalá que nos lo permita. Y bueno, con eso quería terminar mi presentación. Cumplí con la meta más o menos de 40 minutos, con la intención de darles un overview, o sea, una visión general, ojalá bastante completa de lo que el programa es, de lo que el programa no es, de lo que involucra, de dónde se enseña, cómo se enseña, cuánto cuesta, cuánto es la inversión, el tipo de profesores que van a tener, el contenido académico, el formato, etcétera. Una aclaración nada más. Evidentemente ahora por razones COVID el programa inicia virtual, sincrónico, eso sí, o sea, es con el profesor tal cual estamos haciendo este webinar precisamente en septiembre, y esperamos que para el 2022, es lo que estamos estimando, inicios del 2022 ya podamos movernos, ojalá, si la pandemia nos lo permite, a presencial. Eso dependerá de cómo se comporte la pandemia en América Latina, las restricciones a viajar, cuarentenas, requisitos de vacunación, ojalá que no haya más variantes del coronavirus, por ejemplo, Dios nos libre de semejante cosa. Y digamos que el mundo la pandemia esté bastante más controlada, en ese momento regresaremos a las clases presenciales. Nada más quería hacer esa aclaración. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. Les voy a dejar acá, le voy a permitir a Daniela, por favor, que nos puede poner sus datos de contacto quizás para que pues los tengan disponibles, ya sea en el chat o tal vez si quiere proyectar usted, Daniela, pero adelante con las preguntas, que es probable que haya algunas, me imagino. Sí, muchas gracias, profe. Previo a la ronda de las preguntas, les vamos a lanzar una pequeña encuesta que no les tomará ni un minuto para que por favor la respondan. En este momento ustedes ya podrán visualizar dentro de sus pantallas esta pequeña encuesta. De igual manera, yo les voy a compartir en este momento la pantalla para que ustedes puedan ver las fechas que tenemos de los módulos que arrancan ahora en el mes de septiembre y puedan ir más o menos viendo cómo se va manejando el tema de los módulos. Les daremos unos segundos más para que por favor puedan responder la encuesta. Muchas gracias a todos los que respondieron la encuesta. Como les había comentado, aquí ustedes podrán revisar cómo están estipulados los módulos para la maestría que arranca ahora en el mes de septiembre. De igual manera, profesor, tenemos una de las primeras preguntas que nos dicen que a qué hace referencia el formato blended, que si podría explicarles un poco.
Ok. El formato Blend hace precisamente referencia al hecho de que iniciamos virtuales en estos primeros meses de la maestría y eventualmente nos moveremos, si la pandemia nos lo permite, de nuevo, a tener el programa en campus. A partir de, estimamos en este momento que enero, ¿verdad? El próximo año. A eso se refiere fundamentalmente el hecho de que es un formato blended. Perfecto, muchas gracias, profesor. De igual manera nos preguntan si es que todos los módulos tienen una duración de una semana o si es que hay módulos que son más largos. No, todos son de una semana. Todos. El de Darden es un poquito más corto, las semanas son de 7 días. El de Darden es un poquito más corto, de 5 días, como ya mencioné. En Estados Unidos y Europa, típicamente las semanas son de 5 días. Entonces el de Darden es un poquito más corto, pero todos tienen 7 días de clases, sí. Todos los otros 9 módulos, digamos. También nos preguntan que si es necesario tener dominio del idioma inglés para cursar la maestría. En realidad no. Todos los profesores somos de habla castellana, excepto el módulo de Darden. Y entonces en las aulas los materiales van a estar en español, los profesores hablamos español. Perdón, disculpen, pero el de Darden sí, los profesores solamente hablan inglés. En los 3 años que tenemos de estar con ellos, hemos tenido profesores, un norteamericano, una bielorrusa y un griego. Ellos hablan inglés, evidentemente, español no. Lo que tenemos es traducción simultánea. Eso es lo que ofrecemos para aquellos que tengan dificultades con el inglés. Una traductora muy buena, por cierto. Y todos los materiales los tenemos en español también o en inglés para aquellos que prefieran el idioma inglés en ese módulo particular. Pero entonces la respuesta corta, no es necesario el dominio del inglés. Pues ayuda, ¿no? Hay ciertas lecturas opcionales, evidentemente, y el módulo en Darden, pues de ahí si uno tiene la posibilidad de leer los materiales en su idioma original y escuchar a los profesores enseñando clases o dando clases en el idioma en el que lo están haciendo, en vez de a través de una traducción, pues mejor. Pero en todo caso, tendremos traducción. Muchas gracias. También nos preguntan que cuál es la metodología de evaluación de los cursos y cómo se hace para aprobar los mismos. Ok, cada curso tiene su propia metodología de evaluación, cada profesor diseña como quiere evaluar su curso de la mejor manera, pero típicamente hay un examen final que puede pesar 40-50% de la nota, hay a veces un examen parcial que puede pesar 30-40% de la nota, y el remanente es participación en clase. Nuestro método es socrático, muchos casos, mucha discusión, y la participación activa de los estudiantes en esos casos y en esos grupos y en esas sesiones es esperada y se evalúa y es parte de la nota. Entonces, típicamente tiene esos 3 componentes. En algún curso puede haber algún proyecto, por ejemplo, en difusiones y adquisiciones. El profesor típicamente asigna un proyecto de valoración de una empresa y entonces ese proyecto, en ese curso particular, pues tiene un peso importante en la nota, evidentemente. Ese resulta ser un proyecto grupal, pero típicamente un examen al final, por lo menos uno, al final del curso y la nota de participación y muy a menudo exámenes parciales también, como ya mencioné. Y así se evalúan los cursos y hay que pasarlos y hay que tener notas efectivamente apropiadas para aprobar la maestría y los cursos. Perfecto. También nos están haciendo una consulta de cómo se podría tal vez medir el tema del retorno de la inversión en esta maestría. Bueno, el retorno de la inversión siempre es un tema complicado en educación, aquí y en todo el mundo. Yo diría lo siguiente, bueno, nuestra experiencia ha sido buena, bastante, yo diría, en términos de nuestros graduados. La gente que ya se graduó del programa, hay varios que han sido promovidos, algunos se cambiaron de trabajo, otros buscaron nuevas posiciones en nuevas empresas, etc. En general ha sido buena, diría yo. Siempre es difícil el retorno sobre la inversión porque no solo depende digamos, del hecho de que yo tengo una maestría de verdad, ojalá, que me formó, que me hizo una mejor persona, un mejor profesional, ciertamente,
pero también el hecho de que yo escale posiciones o consiga una mejor posición, ¿no? Depende mucho de la persona y de sus habilidades personales y de sus contactos y de sus preferencias y de sus intereses y de sus network. Digamos, una maestría como esta, pues ayuda ciertamente, pero no es garantía necesariamente. Y hay otro montón de factores que pesan. Entonces, siempre medir el retorno de la inversión es un tema complejo en estas maestrías en general, aquí en Harvard y en todas partes. Eso es un tema complejo. En general, de nuevo, para responder si la experiencia ha sido buena, ahí mi recomendación quizás sería para el que esté interesado en ello, pues que hable con toda propiedad y tranquilidad con nuestros egresados, con algunos de ellos. Nosotros con gusto le podemos facilitar datos de contacto. Hay algunos que han ofrecido a hablar del programa y yo creo que esa quizás es la mejor evidencia con relación a qué retorno obtuve yo, qué beneficio obtuve yo. Pero de nuevo, hay muchos factores de tipo personal, el país en el que estoy, en la industria en la que me desempeño, la experiencia que tengo, los contactos que tengo o no, ¿verdad? No, eso es lo que podría yo decir con relación a esa pregunta. Muchas gracias, profesor. Y bueno, para terminar, nos están preguntando si es que uno recibe algún certificado de Darden por el módulo cursado. Es correcto, hay un certificado de participación de ese módulo que se cursó en la Universidad de Darden, efectivamente. Ok, perfecto. Profe, no sé, tal vez, si es que usted quisiera acotar algo adicional a esta presentación, igual aquí tenemos los datos de contacto para que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, con todo gusto nos puedan contactar para darles la información detallada de la maestría y también apoyarles en el proceso de admisión y comentarles el tema de los beneficios económicos y becas parciales con las que contamos. Sí, no, muchas gracias. Agradecerle a las personas que se conectaron al webinar, esperando que ojalá de verdad estén interesados en una maestría como la que estamos ofreciendo, una maestría de verdad especializada en finanzas para aquellos que desean hacer carrera en finanzas o necesitan esos conocimientos que describí. Ojalá que encuentren el programa interesante. Les aseguro que si el área financiera es un área de interés y los tópicos que mencioné o traté de especificar en esta presentación son de su interés, los necesitan, los requieren, los quieren como parte de su acervo de conocimientos, pues les recomiendo altamente este programa. Me parece que la inversión es bastante manejable en general, como ya mencioné, y nuestra experiencia con nuestros graduandos pues ha sido bastante buena. En general la gente queda bastante contenta del programa. Yo no dudo que aquellos que decían acompañarnos no se van a arrepentir y ojalá que pues tengamos la oportunidad de ver a varios de ustedes, muchos, ojalá. Ojalá que muchos de los que nos están escuchando pues de verdad están interesados en un programa como el que acabo de describir y entonces pues los tengamos en el aula a partir de septiembre. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y bueno, sin más, que tengan todos una buena noche. Y aquí dejamos los datos de contacto si es que tienen cualquier duda. Bueno, muy buenas noches a todos entonces.